Hola, bienvenidos a todos nuevamente. Esta vez vamos a charlar un poquitito sobre las estructuras de las células y centrarnos básicamente en una de las estructuras más importantes que es la membrana plasmática o membrana celular. Si recapitulamos un poquito, habíamos dicho que existía una inmensa diversidad de células, ¿bien? Podemos observar, por ejemplo, células vegetales, ¿sí? Este es un corte vegetal observado al microscopio. Acá tenemos un alga unicelular, se llama diatomea. Esto es una espora de un hongo, ¿sí? Es Penicillium. Esto pequeñísimo que vemos acá son bacterias. Por acá un paramecio. Bueno, esto sería muy parecido a lo que son las células epiteliales de nuestro intestino, por ejemplo, ¿sí? Es una célula animal que tiene microvellosidades. Y acá una belleza, esta hermosura que se llama Vorticella, ¿bien? Es un organismo unicelular. Bueno, fíjense la inmensa diversidad, si siguiéramos viendo podríamos observar millones de células diferentes. Todas las células, sin importar de qué reino, en qué reino las estemos clasificando, ¿bien? Van a poseer algunas características que siempre están presentes. La membrana plasmática o celular, el material genético o el genoma de la célula, el citoplasma, que se acuerdan, habíamos dicho, estaba en el interior de la célula, era la sustancia que rellenaba la célula y donde ocurrían diversos procesos celulares. Y vamos a incluir también los ribosomas, ¿sí? Porque todas las células precisan un sitio donde se pueda sintetizar proteínas. Y si nos focalizáramos un poquito más sobre las células eucariotas, podríamos observar nosotros que estas poseen diversas estructuras internas que son como membranas replegadas y sacos, membranas y sacos replegados y que constituyen lo que nosotros llamamos organelas u orgánulos, ¿bien? En alusión como si fueran los órganos de nuestro propio cuerpo, pero microscópicos, ¿sí? En el interior de una célula. Bien, entonces echemos un vistazo a esta estructura llamada membrana plasmática o membrana celular que dijimos se encuentra presente en todas las células, sin importar si se trata de una eucariota o una procariota. ¿Y cuál es la importancia de la membrana plasmática? Bueno, básicamente esta va a ser la estructura que va a delimitar la célula, o sea, va a ser el límite entre el interior de la célula y el exterior, y aparte va a ser la superficie de intercambio que tiene la célula. Recordemos que cada célula, ¿sí? Ya sea que constituye un organismo unicelular o ya sea que forma parte de un organismo pluricelular, tiene que ser capaz de cumplir con diversas funciones. Y para cumplir con estas funciones necesita intercambiar sustancias. Por ejemplo, si tiene que ser respiración celular, necesita intercambiar oxígeno y dióxido de carbono. Todos esos intercambios se dan a través de la membrana plasmática, que es lo que podemos ver acá marcado en el borde de esta célula que está dibujada, ¿sí? Que está dibujada acá. Podemos ver también que presentan como pliegues, que pueden estar hacia adentro o hacia afuera, ya que es una estructura flexible la membrana plasmática. Ahora, ¿cómo es esta estructura? Lo que observamos ahí, remarcado con el círculo amarillo, es un modelo en realidad, ¿sí? Nosotros en el microscopio no lo podemos ver así. Los científicos, en base a lo que conocen de funcionamiento y de componentes, generan este tipo de modelos para que podamos apreciar cómo está conformada esta membrana. Vamos a ver que tiene muchos componentes. Por ejemplo, todas esas esferas amarillas que ustedes ven conforman una doble capa de fosfolípidos, pero no están solitos estos fosfolípidos. Hay estructuras que acompañan a los fosfolípidos, en este caso las estructuras que están coloreadas de azul son proteínas, proteínas globulares, proteínas de canales, bien, que van a constituir una parte fundamental de la membrana como vía de transporte de sustancias sobre todo. También observamos estas cadenitas que están por el lado externo de la célula, que son carbohidratos, ¿sí? Son azúcares.
Esos carbohidratos suelen estar unidos a las estructuras azules, que recordamos eran proteínas, entonces conforman lo que nosotros llamamos glicoproteínas, o pueden estar unidos a las esferas amarillas que dijimos que eran los lípidos, y conformar entonces lo que llamamos como glicolípido. En conjunto, esta parte externa, con estas ramificaciones de carbohidratos, van a formar lo que llamamos nosotros glucocáliz. Y es el lugar donde se suelen ensamblar, por ejemplo, algunas sustancias o sirven como receptores de la célula. Bueno, yo quiero que se quiten de la mente ese dibujo como rígido que veíamos recién y observen esta otra forma de modelar la membrana, donde vemos algo como un poco más realista, porque en realidad la célula es como es fluida y esa membrana es muy elástica y flexible y los distintos componentes que están ahí, por ejemplo, las proteínas integrales de la membrana, tienen la capacidad de desplazarse según el lugar, digamos, donde la célula requiera mayor cantidad de proteína. ¿Ven? Bueno, algo así tenemos que tener en mente cuando pensamos en membrana plasmática. Bien, entonces ahora tratemos de concentrarnos en cómo suceden estos procesos a través de los cuales la célula intercambia sustancias a través de esa membrana que tiene una permeabilidad selectiva, ¿sí? No deja pasar cualquier sustancia. Bueno, un primer proceso que nosotros podemos distinguir, que el más sencillo, se llama difusión simple. Este proceso no implica un gasto energético para la célula. ¿Por qué no lo implica? Porque es el paso de sustancias a través de una membrana semipermeable a favor de un gradiente de concentración, ¿sí? Entonces, de un lado vamos a tener mucha concentración de una sustancia y del otro lado vamos a tener poquita concentración de esa sustancia, y entonces en forma sencilla y natural va a pasar la sustancia de un lado hacia el otro. Eso es lo que llamamos difusión simple. Luego podemos distinguir otro proceso, que también es difusión, o sea, es el paso a través de una membrana semipermeable, pero en este caso la llamamos difusión facilitada. Tampoco va a implicar un gasto energético para la célula, pero ¿cuál va a ser la diferencia? Que en este caso la célula va a aprovechar esas proteínas integrales. ¿Se acuerdan cuando hemos visto la estructura de la membrana? Dijimos que entre medio de todos los fosfolípidos habían unas estructuras que son las proteínas de membrana o proteínas integrales. Muchas de estas tienen una especie de poro que facilita el ingreso de una sustancia en particular, ¿sí? Son poros especializados en el transporte de una sustancia, ¿bien? No es que atraviesa cualquier sustancia ese poro. Bueno, esta difusión facilitada también permite el intercambio de sustancias desde un mayor gradiente de concentración, en este caso la parte superior tiene más concentración y la parte inferior tiene menos concentración de una sustancia, y entonces atraviesa a favor de ese gradiente de concentración por el poro de la proteína de membrana. Otra forma de transportar sustancias desde un lado hacia el otro de la membrana lo representa el transporte activo. Fíjense que en este caso, ¿sí?, va a implicar un gasto energético para las células y por eso se llama justamente transporte activo. ¿Por qué va a gastar energía? Porque lo va a hacer en contra de un gradiente de concentración. Bien, por ejemplo, acá estamos viendo una bomba de sodio y potasio. Esta bomba está constituida por una proteína de membrana que lo que hace es acoplar 3 iones de sodio, y intercambiarlos por 2 iones de potasio. Bien, estamos viendo que el intercambio se da entre el fluido extracelular, que es lo que está en la parte superior del dibujo, y el citoplasma, que es lo que está en la parte inferior del dibujo. Ven que se acopla una cosita que dice ATP, una molécula. Bueno, esa molécula es justamente la que posee toda la energía necesaria para activar esta proteína y realizar ese bombeo de sodio hacia el exterior mientras incorpora los iones de potasio hacia el fluido intracelular.
Por último, podemos ver un caso excepcional, digamos, de intercambio de sustancias que se da, por ejemplo, en algunos organismos unicelulares como las amebas, ¿bien? Que usan este proceso, o incluso en células de nuestro sistema inmunológico, las células llamadas macrófagos, se da este caso de fagocitosis. La fagocitosis es una forma especial, digamos, de incorporar sustancias grandes o incluso incorporar estructuras, digamos, celulares completas. Implica un gasto energético para la célula que lo realiza, porque obviamente tiene que movilizar a través de distintas estructuras que tienen dentro de las células, movilizar todo el citoplasma y realizar como una especie de evaginaciones de la membrana celular, rodear una sustancia y luego eh, incorporarla al interior propio de la misma célula, ¿bien? Fíjense, en este caso lo que vemos es un macrófago, esta célula que yo les digo que pertenece a nuestro sistema inmunológico, y afuera de ese macrófago hay virus, esas pelotitas naranjas que vemos ahí, están representadas los virus. En un segundo paso, el macrófago que hace, extiende su citoplasma, ¿sí? Rodeado por la membrana celular, rodea al virus y luego es como si lo tragara, lo incorpora al interior del propio macrófago. ¿Bien? ¿Esto para qué lo hace? Lo hace para poder digerirlo. Fíjense en el paso 4, lo que hace es liberar lisosomas. Esos tienen unas enzimas que van a digerir el virus y luego los desperdicios son eliminados hacia el exterior del macrófago. Bien, es otra forma que también utilizan algunas células para intercambiar sustancias, ¿sí? Algunas veces para alimentarse, en el caso de las amebas es así. Y otras veces, como en este caso de los macrófagos, es para eliminar agentes patógenos de nuestro cuerpo. Bueno, de esta manera quería darles un pantallazo general y que ustedes pudieran observar distintos mecanismos a través de los cuales las células pueden realizar sus intercambios y de esa manera poder cumplir con todas las funciones vitales que le permiten desarrollarse y estar presentes en la faz de la Tierra. ¿Estamos? Bueno, espero que les haya sido de utilidad el video. Un abrazo grande.